España tenía los satélites, tenía los radares, tenía los meteorólogos, tenía la tecnología más avanzada de Europa. Lo sabía todo, sabía que venía, sabía cuánta agua iba a caer, sabía dónde iba a caer. Y no avisó a tiempo. El 29 de octubre de 2024, en menos de 8 horas, cayó sobre la provincia de Valencia toda la lluvia, que normalmente cae en un año entero. 229 personas murieron. Más de la mitad se ahogaron dentro de sus propias casas, dentro de sus garajes, dentro de sus coches. Murieron sin saber lo que estaba pasando. Murieron porque nadie les dijo que corrieran. Y cuando por fin llegó la alerta a sus teléfonos móviles, a las 8:11 de la noche, el agua ya les llegaba al cuello. Esto no ocurrió en un país sin recursos. No ocurrió en una aldea aislada del tercer mundo. Ocurrió en España, en Europa, en el siglo XXI. Bienvenidos a la tierra olvidada. Para entender lo que pasó aquel martes, hay que entender primero qué es una DANA. La palabra DANA es un acrónimo. Significa depresión aislada en niveles altos. En lenguaje sencillo, es una bolsa de aire muy frío que se separa de la corriente de chorro polar y queda atrapada a gran altitud sobre una zona de aire cálido. Es como si un trozo del Ártico se desprendiera y cayera sobre el Mediterráneo. Cuando ese aire helado de la altura se encuentra con el vapor de agua caliente que sube del mar, la atmósfera se vuelve violentamente inestable. El contraste térmico es tan extremo que el aire caliente asciende a velocidades brutales, formando nubes de desarrollo vertical que alcanzan los 15 kilómetros de altura. Esas nubes son bombas de agua, y cuando estallan lo hacen con una fuerza que desafía toda lógica. Los españoles llevan siglos conviviendo con este fenómeno. Lo llamaban gota fría. Pero la DANA de octubre de 2024 no fue una gota fría más, fue un monstruo. La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como AEMET, había detectado la formación de esta DANA días antes. El viernes 25 de octubre, 4 días antes de la tragedia, ya había emitido un aviso alertando de lluvias fuertes o muy fuertes para el martes 29. El domingo 27, publicó un informe especial titulado Aviso Especial de Fenómenos Adversos. En ese documento la AEMET usó palabras BES utiliza. Habló de lluvias torrenciales. Habló de persistencia. Habló de que se podrían superar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas en la Comunidad Valenciana. Los meteorólogos sabían lo que venía. Los modelos eran claros. Los satélites mostraban la bolsa de aire frío avanzando como una mancha oscura sobre el Mediterráneo occidental. Todo estaba escrito en los datos. Lo único que faltaba era que alguien convirtiera esos datos en una orden clara para la población. Salgan de las zonas bajas, no bajen a los garajes, no cojan el coche, quédense en los pisos altos. Esa orden nunca llegó a tiempo. El martes 29 de octubre amaneció con nubes, pero sin drama. En Valencia capital, la gente salió a trabajar como cualquier otro día. Los padres llevaron a sus hijos al colegio, aunque algunos municipios habían suspendido las clases. Los comercios abrieron. Los bares sirvieron café con leche y tostadas. Los autobuses circularon con normalidad. A las 7:36 de la mañana, la AEMET activó la alerta roja por lluvias en el interior norte de la provincia de Valencia. Alerta roja es el nivel más alto. Significa peligro extremo para la vida. Pero esa alerta roja no se tradujo en una acción concreta para la población. No hubo sirenas, no hubo megafonía en las calles. No hubo un mensaje masivo a los teléfonos móviles. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hizo declaraciones tranquilizadoras. A las 11:30 de la mañana, con la alerta roja ya activa desde hacía 4 horas, la sensación general era que se trataba de un temporal más, de esos que mojan, que incomodan, pero que pasan.
no iba a pasar. A las 11 de la mañana, el caudalímetro del Barranco del Pollo, en Ribarroja de Turia, marcaba cero. No pasaba una sola gota de agua. El Barranco del Pollo es lo que los geólogos llaman un arroyo efímero, un cauce seco durante la mayor parte del año. Un surco en la tierra que la mayoría de los vecinos cruzan sin mirar, porque casi nunca lleva agua. Pero ese cauce seco tiene una cuenca de captación enorme. Recoge las aguas de lluvia de Chiva, Buñol, Cheste y Ribarroja. Cuando llueve fuerte en esas montañas del interior, toda esa agua baja por el barranco hacia las poblaciones de la Huerta Sur de Folencia, que están construidas justo encima de su llanura de inundación. Paiporta, Catarroja, Sedaví, Alfafar, Benetúser, Mazanasa, Picaña. Pueblos con calles estrechas, casas bajas, garajes subterráneos y miles de coches aparcados bajo tierra. Pueblos que crecieron sin pensar que el barranco seco que los atravesaba podría algún día tragárselos enteros. A las 11 en punto de la mañana, el caudalímetro registró las primeras gotas. A las 11:40 el caudal ya era de 264 metros cúbicos por segundo. Es una cifra difícil de imaginar. El río Ebro, el más caudaloso de España, lleva aproximadamente esa misma cantidad de agua cuando pasa por Tortosa. En 40 minutos, un barranco que estaba completamente seco había alcanzado el caudal del río más grande del país. La Confederación Hidrográfica del Júcar dio el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Activaron la alerta hidrológica, pero esa alerta no llegó a los vecinos. Llegó a los técnicos, llegó a los funcionarios, llegó a los despachos. No llegó a las personas que vivían junto al barranco, que a esa hora seguían con su vida normal, sin saber que debajo de sus pies se estaba formando un tsunami de tierra adentro. A partir de las 3 de la tarde, la lluvia se intensificó de forma brutal. Un fenómeno que los meteorólogos llaman tren de tormentas se instaló sobre la zona entre Chiva, Buñol y Turís. Un tren de tormentas ocurre cuando las células convectivas se regeneran una y otra vez en el mismo lugar, alimentadas por el flujo constante de humedad del Mediterráneo. Es como si la misma tormenta se creara, descargara, muriera y volviera a nacer en el mismo punto, sin moverse. El resultado es una cantidad de agua que ningún cauce puede absorber. En Chiva cayeron 491 litros por metro cuadrado en 8 horas. Prácticamente toda la lluvia que cae en la ciudad de Valencia durante un año entero, concentrada en una sola tarde. En Turís, en Buñol, en Utiel, las cifras eran similares. El agua no tenía a dónde ir. Las montañas del interior la canalizaron hacia los barrancos. Y los barrancos la dispararon como cañones de aguas hacia las poblaciones de la llanura costera. A las 5:10 de la tarde, el caudal del Barranco del Pollo comenzó un ascenso imparable. A las 6 de la tarde, superaba los 1.200 metros cúbicos por segundo. A las 6:55 alcanzó su pico máximo, 2.228 metros cúbicos por segundo. Casi 5 veces más que cualquier riada anterior jamás registrada en ese barranco. Más de 2 millones de litros de agua pasaban cada segundo por el punto de aforo de Ribarroja de Turia. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, el CECOPI, estaba reunido desde las 5 de la tarde. Tenían los datos en tiempo real, veían los números subir, sabían lo que significaba. Y aún así, la alerta a los teléfonos móviles de la población no se envió hasta las 8:11 de la noche. Mientras los técnicos discutían protocolos, el agua ya estaba matando. En Paiporta, el agua entró como una avalancha. No fue una inundación gradual, de esas en las que el nivel sube centímetro a centímetro y da tiempo a subir las cosas al piso de arriba. Fue un muro de agua marrón mezclada con barro,
coches, contenedores de basura, troncos de árboles y todo lo que encontraba a su paso. El agua subió 1 metro en cuestión de minutos, después 2 metros, después 3. Las plantas bajas de las casas se inundaron en segundos. Los garajes subterráneos se llenaron como piscinas. Los coches aparcados en la calle comenzaron a flotar, a chocar unos contra otros y a ser arrastrados por la corriente como juguetes en una bañera. Una mujer volvía del trabajo desde el polígono industrial de Ribarroja en coche con una compañera. Eran las 6 de la tarde, hora en la que miles de personas regresan a sus casas. El Osawa las sorprendió en la carretera. Abandonaron el vehículo. Se subieron al techo del coche. La compañera de trabajo pidió ayuda por teléfono. Después, la línea se cortó. La corriente se la llevó. Su hermana, que escuchaba al otro lado del teléfono, no volvió a saber nada de ella. Horas después le confirmaron que había muerto. La compañera sobrevivió, pero quedó en estado de shock. No recuerda nada. Enrique volvía de trabajar hacia Real de Montroi cuando el agua y el viento lo atraparon en Paiporta. El agua llegaba hasta las rodillas, después hasta la cintura. Después cubrió el coche entero. Enrique y su acompañante se subieron al techo del vehículo. Pasaron 4 horas allí arriba, bajo la lluvia, con el viento azotándoles la cara, viendo pasar coches flotando a su alrededor. 4 horas hasta que la unidad militar de emergencias logró rescatarlos. Fue todo cuestión de segundos, dijo después. Lo hemos podido contar de milagro. En el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, un agente y la pareja de un teniente intentaron salir del garaje subterráneo en sus coches. Estaban a punto de alcanzar la salida cuando una ola de agua y lodo arrasó la calle Valencia, donde se encuentra el cuartel. El teniente logró salir del vehículo. Intentó agarrar las manos de su pareja para ponerla a salvo. La fuerza del agua se lo impidió. El agua entró al garaje con tal violencia que lo llenó hasta el techo. Más de 5 metros de agua y lodo cubrieron el espacio subterráneo con las personas dentro. La unidad militar de emergencias tardó más de un día en conseguir bombear esa cantidad de barro y recuperar los cuerpos. Esto se repetía en toda la huerta sur de Valencia. En Catarroja, 25 personas murieron. En Alfafar, 15. En Sedaví, 11, 10. En Mazanasa, 2. En Picaña, 10. Pueblos pequeños, de calles estrechas y casas humildes, donde la mayoría de las familias guardaban sus coches en garajes subterráneos que se convirtieron en trampas de agua. Las cifras oficiales lo confirman con una precisión que hiela la sangre. 103 personas, casi la mitad de todas las víctimas, murieron ahogadas dentro de sus propias casas, garajes y sótanos. 68 fueron halladas en sus viviendas. 30 en sus garajes, 5 en sótanos. Muchas de ellas bajaron a mover el coche cuando escucharon que había agua en la calle. No sabían que al abrir la puerta del garaje estaban abriendo la puerta de su propia tumba. Otras víctimas fueron encontradas en los lugares más inesperados. 3 cuerpos aparecieron enredados en árboles. 2 en ascensores que se habían detenido entre pisos cuando se cortó la electricidad. 1 en la acequia de la Albufera, arrastrado kilómetros desde su municipio. Otro en un arrozal. Otro en las vías del tren. 6 personas murieron dentro de sus residencias de ancianos en Paiporta y Picaña. Personas mayores, algunas en sillas de ruedas, que no pudieron evacuar porque nadie les ordenó hacerlo a tiempo. De las 229 víctimas, 132 eran hombres y 89 eran mujeres. 142 tenían más de 61 años. Eso es el 64% del total. Las personas mayores, las que menos podían correr, las que menos podían subir escaleras, las que menos podían luchar contra una corriente de agua marrón,
fueron las que más murieron. Pero también murieron 7 niños de 10 años. 7 SIEC esa mañana habían desayunado, que habían ido o no al colegio, que habían jugado, que habían reído y que por la noche ya no estaban. Y la pregunta que toda España se hizo después, la pregunta que convirtió esta tragedia natural en un escándalo político sin precedentes, fue la más simple y la más devastadora de todas. ¿Por qué no avisaron a tiempo? La EMET activó la alerta roja a las 7:36 de la mañana. Pues a esa hora, los meteorólogos ya sabían que la situación era extrema. Lo dijeron públicamente. Lo publicaron en sus redes sociales. Advirtieron que la vida corría peligro. Pero la alerta roja de la AEMET es una alerta meteorológica. No es una orden de evacuación. No es un mensaje a los teléfonos móviles. Es una advertencia técnica que llega a las autoridades. Y son las autoridades las que deben tomar la decisión de avisar a la población. En España, esa responsabilidad recae en la comunidad autónoma. En este caso, en la Generalitat Valenciana, en el Secopi, en el presidente Carlos Mazón. Y ahí es donde todo se rompió. El Secopi no se reunió formalmente hasta las 5 de la tarde, 8 horas después de la alerta roja. Para entonces, el caudal del Barranco del Pollo ya estaba en plena subida. La Confederación Hidrográfica del Júcar había estado enviando datos alarmantes toda la tarde. Los alcaldes de los municipios afectados estaban pidiendo ayuda. Algunos habían avisado a sus vecinos por megafonía o por redes sociales con los medios que tenían. Pero la alerta masiva a los teléfonos móviles, el sistema conocido como EES Alert, que envía un mensaje de emergencia a todos los teléfonos dentro de una zona geográfica, no se activó hasta las 8:11 de la noche. Más de 12 horas después de la alerta roja de la AEMET. Y los datos posteriores revelaron algo que, si es posible, es todavía más doloroso. La mayoría de las víctimas ya habían muerto antes de que la alerta llegara a los teléfonos. Cuando los supervivientes recibieron el mensaje en sus pantallas, un mensaje que decía que evitaran desplazamientos y se mantuvieran en zonas altas, muchos lo leyeron con el agua hasta el pecho. Otros no pudieron leerlo porque sus teléfonos ya estaban sumergidos. Otros nunca lo leyeron porque ya estaban muertos. Una segunda cesta se envió a las 9 de la noche. Para entonces, Paiporta ya estaba devastada. Catarroja estaba bajo el agua. Ses David estaba irreconocible. Las carreteras a veces habían desaparecido bajo el barro. Los puentes estaban rotos. Las líneas de tren cortadas. La electricidad había dejado de funcionar en decenas de municipios. Y cientos de personas seguían atrapadas en los techos de sus casas, en los techos de sus coches, en los árboles, esperando un rescate que tardaría horas en llegar. La consejera de Justicia Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, declaró después que desconocía la existencia del sistema EES Alert. Luego cambió su versión y dijo que el sistema no estaba arreglado. El presidente Mazón no se personó en el Secopi hasta 2 horas después de que comenzara la reunión, cuando la situación en el Barranco del Pollo ya era catastrófica. Su paradero durante las horas críticas de la tarde fue objeto de una investigación judicial. Y mientras los políticos se cruzaban acusaciones entre el gobierno central y el autonómico, los vecinos de los pueblos arrasados sacaban el barro con sus propias manos. El domingo 3 de noviembre, 5 días después de la tragedia, los reyes de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitaron Paiporta. Lo que ocurrió allí no tiene precedentes en la historia reciente de la monarquía española. Los vecinos, cubiertos de barro, con las manos destrozadas de limpiar, recibieron a la comitiva con gritos de "fuera, fuera". Lanzaron bolas de barro contra los reyes, contra Sánchez, contra Mazón.
alguien arrojó un palo de escoba cerca del presidente del gobierno. Los agentes de seguridad abrieron paraguas para proteger a la comitiva del barro y los objetos que volaban. El rey Felipe VI pidió que dejaran acercarse a los vecinos. Escuchó sus gritos, escuchó su dolor. La reina Leticia lloró. Masón fue manchado de barro de pies a cabeza. Sánchez fue evacuado por su equipo de seguridad. Los gritos de asesinos resonaron por las calles destrozadas de un pueblo que 5 días antes tenía vida normal y ahora parecía una zona de guerra. Pero hay algo en esta tragedia que la hace diferente a todas las que hemos contado en este canal. Algo que la convierte en un caso único en el mundo moderno. España no es Bangladesh. España no es un país sin recursos, sin tecnología, sin infraestructura. España es la 4ª economía de la eurozona. Tiene una de las agencias meteorológicas más avanzadas del mundo. Tiene satélites. Tiene radares Doppler. Tiene modelos numéricos de predicción que pueden anticipar eventos extremos con días de antelación. Tiene un sistema de alerta a móviles que funciona con un solo clic. Y a pesar de todo eso, 229 personas murieron porque la cadena de decisiones falló. No falló la ciencia, no fallaron los instrumentos, no fallaron las personas que querían convertir esos datos en una acción. Fallaron los protocolos. Fallaron los que tenían el dedo sobre el botón de la alerta y no lo pulsaron a tiempo. Cuando el tornado de Bangladesh de 1989 mató a 1.300 personas, pudimos decir que murieron porque no había radar, porque no había sirenas, porque no había televisión en las aldeas. Pero cuando la Dana de Valencia mató a 229 personas en 2024, no podemos decir eso, porque lo tenían todo y no fue suficiente. Y eso es lo que más duele. Porque significa que la tecnología, por sí sola, no salva vidas. Lo que salva vidas es la voluntad de usarla. Lo que salva vidas es que alguien, en algún despacho, tenga el coraje de tomar una decisión impopular antes de que sea demasiado tarde. Cerrar las carreteras, suspender las clases, evacuar los municipios, enviar la alerta, aunque después resulte que no era para tanto. Aunque después te critiquen por exagerar. Porque es infinitamente mejor que te critiquen por ser alarmista que cargar con 229 muertes en tu conciencia. Un año después, la investigación judicial sigue abierta. 2 altos cargos de la Generalitat, la exconsejera Salomé Pradas y el coordinador de emergencias Emilio Argüeso, están formalmente indictos por posible negligencia. El presidente Carlos Masón sigue en el cargo, a pesar de que encuestas muestran que una mayoría de valencianos creen que debería haber dimitido. Las familias de las víctimas siguen esperando respuestas. Los pueblos siguen reconstruyéndose, pero las cicatrices no son solo de barro, son de confianza rota. De la certeza de que el sistema que debía protegerlos los abandonó. Paiporta, Catarroja, Alfafar, Sedaví, Benetúser, Mazanassa y Caña. Nombres de pueblos que antes de octubre de 2024 nadie fuera de Valencia conocía. Nombres que ahora significan lo mismo. Significan que la lluvia de un año cayó en una tarde. Significan que el agua convirtió calles, garajes en tumbas y coches en ataúdes. Significan que 103 personas se ahogaron bajo sus propios techos. Significa que 7 niños no volvieron a despertar. Significan que una alerta que podría haber salvado decenas de vidas llegó cuando el agua ya había decidido quién vivía y quién moría. Y significan algo más. Algo que debería quitarle el sueño a cada gobierno del mundo que tiene la tecnología para predecir un desastre, pero no la voluntad para actuar a tiempo. Porque si esto pudo pasar en España, en Europa, en el siglo XXI, con satélites, con radares,
con modelos numéricos y con un botón de alerta que estaba ahí esperando a ser pulsado. Entonces puede pasar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. La próxima vez que mires tu teléfono y no veas ninguna alerta, no asumas que estás a salvo. Puede que simplemente nadie haya decidido avisarte. 229 personas, casi la mitad ahogadas en sus propias casas. 491 litros de agua por metro cuadrado en 8 horas. Un barranco seco que en minutos se convirtió en el caudal más violento jamás registrado. Una alerta que llegó 12 horas tarde. Un país que lo tenía todo para evitarlo. Y no lo evitó. Esto fue tierra olvidada.